Buenas gente, aquí les traigo la cuarta parte de Lich que quiere ser un paladín. Nos quedamos en el preludio de la batalla entre el Lich y el rey. El rey le grita al paladín que, si no se entrega, destruirá la catedral. Pero, antes de que pueda hacer algo, el arzobispo aparece y le pregunta qué está ocurriendo y por qué ha enviado a su ejército a rodear la iglesia. El rey le ordena que haga que el paladín entregue al príncipe Bob y promete perdonar sus vidas. Pero el arzobispo responde que debe haber un malentendido, lo que hace que el rey comprenda que la orden no provino del arzobispo. El arzobispo confirma este hecho, pues todos creen que el rey es la persona correcta para gobernar el reino. Al escuchar esto, el rey transmite el mensaje a todas sus tropas y, acto seguido, arresta al arzobispo, llamándolo inútil. El arzobispo le advierte que no puede hacer eso, ya que si asedia a la iglesia será castigado por el Espíritu Santo. Pero el rey responde que si pierde el trono, no le importa, pues de todos modos morirá. De repente, Jones aparece montado en Tenedos y rescata al arzobispo. Este le pregunta al líder religioso qué está sucediendo, y él le explica lo que sabe. También le pregunta a Vivian, quien le dice que entraron en conflicto con el rey. Inmediatamente, el rey ordena a sus arqueros que disparen contra ellos. Jones se prepara para usar su magia para defenderse, pero de repente alguien ordena que se detengan. El vampiro ve las flechas suspendidas en el aire y se pregunta qué tipo de magia es esa, cuando los soldados empiezan a gritar que es el protagonista. Lo vemos salir por las puertas de la iglesia. Vivian comenta que el personaje principal finalmente ha aparecido. Jones está a punto de preguntarle qué está sucediendo, pero el protagonista guarda silencio y se dirige al rey. Le dice que su ángel le reveló que él mató a 6 de sus propios hermanos para asegurar el trono y traer estabilidad al país, y ahora quiere matar al último. El rey acepta esta afirmación y promete llevarse a Bob lejos para que nunca pueda reclamar su trono. El protagonista le pregunta si eso es cierto y le promete llevarse a Bob lejos para que nunca pueda reclamar su trono. ¿En ese caso el rey podría perdonar a su último hermano? El rey le pregunta si realmente creería en su palabra si prometiera no matarlo en caso le devolviera a su hermano. Esta respuesta enfurece al protagonista, quien le dice al rey que no tienen nada de qué hablar. Monta en Tenedos y ordena a Jones que proteja a Bob y al arzobispo sin dañar a ningún humano. En ese momento, alguien le dice que espere, y se revela que es el gato, quien salta sobre su hombro y le pregunta cómo pudo dejarlo fuera de una batalla tan importante como esa. Aunque el protagonista no sabe si está tomando la decisión correcta, el gato le dice que nadie puede garantizar que siempre estará en lo correcto, pero que, sea correcto o incorrecto, él estará a su lado. El protagonista le agradece y le dice al rey que lo juzgará ahí mismo si se niega a retroceder y que buscará justicia por sus hermanos asesinados. El rey responde que el protagonista no tiene la bendición del espíritu, por lo que no tiene el poder para enfrentarlo. El protagonista acepta que eso es cierto, pero también señala que el espíritu tampoco intervendrá en su decisión, lo que significa que pueden luchar libremente por sus ideales. Entonces, ataca al rey y rompe su espada, pero este logra esquivar el golpe. Los soldados lo empalan en ese momento. Mientras tanto, se afirma que un caballero no teme a un enemigo poderoso porque es leal, justo y protege a los débiles sin violar la ley de Dios. La dupla de demonios observa el combate y nota que el protagonista solo está usando magia defensiva, ya que no quiere matar a nadie. Como ninguno de los soldados ha resultado gravemente herido, deducen que debe haber añadido magia de debilitamiento a sus armas. Debido a esto, Zelda teme que no podrán acercarse al rey. El rey insiste en que los soldados lo maten y lanza su lanza contra el protagonista. Este le dice que no sabe hacer otra cosa más que matar, por lo que el monarca llama a las ballestas instaladas en los edificios, que disparan contra el protagonista, impactándolo directamente. Él cae por las escaleras de la catedral y desaparece entre el humo y los escombros. Los soldados rodean el área y se acercan para investigar, cuando el gato aparece entre la niebla, atravesado por una flecha. Al ver al protagonista tirado en el suelo, inmóvil y con lágrimas en los ojos, se acerca a él y trata de mover su mano, rogándole que despierte. Sin embargo, los demonios informan que sus costillas están rotas y su médula espinal ha sido dañada, por lo que el fuego de su alma se está apagando rápidamente. Zelda comenta que es una lástima, pues si no hubiera usado su poder para debilitar la magia, podría haber sobrevivido al ataque. Catherine golpea la pared con frustración y dice que debería haberlo detenido por la fuerza en lugar de solo observar. Frente a los soldados y amigos del protagonista, el gato sigue suplicando que despierte. Le dice que si abre los ojos, nunca más lo llamará estúpido. Se coloca bajo su brazo e intenta levantarlo,
recordándole que es uno de los 5 paladines que existen en el mundo y que aún debe hacer justicia por el príncipe, pues los caballeros mantienen sus juramentos. Mientras el protagonista se hunde en la oscuridad, el gato le recuerda que debe despertar para cumplir su promesa. Luego, somos transportados a un lugar llamado Underborough, el submundo, una tierra llena de montañas de cadáveres, desprovista de luz. Allí, en medio del miedo y la locura, un hombre encuentra a un pequeño lich. Vemos al protagonista atacarlo, pero el hombre lo decapita rápidamente. Sin embargo, su cuerpo corre tras su cráneo y el hombre se pregunta si realmente es tan débil. Se nos informa que lo importante no era la razón por la cual aquel hombre estaba en las profundidades, sino el hecho de que no podía regresar a la superficie. Luego, vemos que ha encendido una fogata con los huesos que encontró, cuando un ruido llama su atención. Es el protagonista. Se miran incómodamente por un momento hasta que el pequeño se esconde detrás de unas piedras. El hombre se pregunta si el chico lo seguirá, pero luego decide olvidarlo. Sin embargo, le pone ropa, diciéndole que así se verá más humano. El chico estira las prendas porque le resultan incómodas, lo que provoca que el hombre lo reprenda y le diga que no lo haga. Como el pequeño es un esqueleto que se mueve como una persona viva, el hombre decide enseñarle a ser humano. El protagonista no responde, pues parece que no sabe hablar, pero su confusión es evidente. El hombre le pregunta si tiene un nombre, pero al no recibir respuesta, decide darle uno. Como no sabe si está vivo o muerto, elige algo intermedio y lo llama Grey, porque el gris está entre el negro y el blanco. Así, ambos se convierten en un equipo que viaja por las profundidades de la tierra. Durante el trayecto, el hombre le cuenta al esqueleto sobre la vida y el mundo en la superficie. El protagonista disfruta escucharlo y, con esa información, va formando una imagen del mundo humano en su mente, hasta que, un día, el hombre se encuentra muy débil y le pide descansar. Ambos se recuestan sobre una cama de huesos, y el hombre le confiesa que no podrá continuar con él. Ha estado viajando por mucho tiempo y ha dejado de intentar vivir o regresar a la superficie. Estar acostado así le recuerda a cuando observaba las estrellas con su hermana. Entonces, le cuenta su historia. Él y su hermana eran huérfanos que luchaban por sobrevivir, hasta que un noble secuestró a su hermana debido a su belleza. Temiendo la furia del noble, el hombre no resistió, pensando que tal vez su hermana podría comer y vivir bien. Pero ella fue humillada y, al final, se arrojó desde el castillo. El hombre intentó matar al noble para vengarse, pero los guardias lo ejecutaron antes de que pudiera tocarlo. Ahora, mientras desaparece, le dice al protagonista que, si hay algo que quiere proteger, debe hacerlo con todas sus fuerzas, incluso si sus huesos se quiebran. De lo contrario, se arrepentirá por el resto de su existencia. El protagonista recuerda esas palabras y una llama dorada comienza a brillar en su alma. Todos los presentes en la batalla ven el resplandor dorado que emana de su cuerpo. Mientras tanto, Dora observa a los guardias patrullando afuera. Irene pregunta cuántos puede derrotar y la vampiresa responde que puede dormirlos a todos. La duquesa asiente y Dora sale de la sala. Con su hechizo Sleep Flow, deja inconscientes a los guardias, permitiendo que el grupo escape. Antes de dirigirse a la iglesia para apoyar al protagonista, Shelley cuestiona si realmente es necesario, considerando su poder. Irene le recuerda que el protagonista venció al ejército gracias a Catherine y al arzobispo y que en aquella ocasión no vio ninguna luz sagrada. Por lo tanto, es posible que esta vez no cuente con la ayuda de los ángeles. Shelley pide prestado a B. Roberts para idear una forma de salir de la ciudad. Irene le pregunta si será suficiente y Shelley le advierte que no subestime las conexiones de su familia. Las dos exploran los túneles subterráneos de la ciudad hasta llegar al mercado negro. Se colocan máscaras para evitar ser reconocidas y Shelley le dice a Roberts que hay muchas maneras de salir de la capital si están dispuestos a ganar dinero. Luego, se acerca a un hombre acostado en un bote y le dice que tiene un gran negocio para él. Se trata de Killer Paz, quien le pregunta si el negocio es confiable. Volvemos al protagonista, quien siente que sus costillas están rotas, pero su mayor problema es su columna vertebral. Piensa en una manera de conectarla de nuevo y decide cubrir cada hueso de su cuerpo con el fuego de su alma mientras se dice a sí mismo que no debe arrepentirse. El proceso comienza y el protagonista experimenta dolor por primera vez. Sin embargo, declara que no importa, porque para un caballero, el dolor es fuerza y las dificultades no son más que una prueba. Las llamas azules comienzan a volverse doradas y el protagonista le pide al Espíritu Santo que purifique su alma. Mientras tanto, Irene logra reunir a su guardia y corren para alcanzar al protagonista, preocupadas por ella.
Sin embargo, Irene les advierte que, si el protagonista muere a manos del rey, la supervivencia del ducado estará en peligro. Por eso, deben salvarlo. De repente, una enorme luz dorada ilumina la ciudad. Killer Paz guía a Cele y a Eve por un pasaje secreto que conduce a las montañas, mientras Cele piensa que ahora todo depende de Irene. De vuelta en la batalla, los demonios observan con temor las llamas doradas del protagonista. Catherine y Vivian también lo notan, y esta última comenta que las cosas se están poniendo interesantes. Mientras tanto, el protagonista comienza a levantarse. Apoyado en su espada, el gato lo mira con miedo y le pregunta por qué está envuelto en llamas. Busca una manera de apagarlas, pero el protagonista coloca su mano sobre su cabeza para calmarlo y lo acomoda en su hombro. El gato, entonces, se da cuenta de que el fuego está curando sus heridas. Los soldados, aterrados, exclaman que el paladín no debería tener la bendición del Espíritu Santo. El rey, dándose cuenta de que esto podría debilitar la moral de sus tropas, los insta a atacar, asegurando que el protagonista aún está herido y que, si siguen golpeándolo, lo derrotarán. Ordena a sus arqueros disparar, pero en ese momento, el protagonista alza su espada y proclama que allí será donde juzgue al rey. Los soldados sienten miedo, pero el rey permanece impasible y pregunta quién se cree él para juzgarlo. Con una sonrisa desafiante, toma un arco y dispara una flecha contra el protagonista. Justo antes de alcanzarlo, otra flecha la parte en dos. Un soldado irrumpe con noticias urgentes: los caballeros de la Luna de Plata han atacado la retaguardia. En el campo de batalla, los caballeros irrumpen entre el ejército enemigo, atacando con precisión los escudos y las extremidades sin matar a nadie. Su objetivo es rescatar al protagonista. El rey, sorprendido, se pregunta cómo pudo el protagonista ocultar un ejército tan grande en la capital. Uno de sus generales le advierte que deberían retirarse antes de que sea demasiado tarde. Catherine sonríe, satisfecha con la llegada de los caballeros, mientras que los demonios, al ver la situación, deciden retirarse. Sin embargo, el abad aparece detrás de ellos y les pregunta a dónde creen que van. Les advierte que han causado demasiados problemas a su discípulo y que es muy valiente por su parte molestar a un joven ángel. Uno de los demonios menciona que esto es algo sin precedentes en miles de años. La semilla de la fe ha brotado en el corazón de la sinceridad. Entonces, una transformación comienza a envolver al protagonista. Irene llega con sus tropas justo cuando el ejército del rey se retira. Confundida, se pregunta qué está ocurriendo. El gato le pregunta al protagonista por qué no se mueve, ya que ha quedado en esa posición irradiando poder sagrado, sin saber que ha quedado inconsciente, y alguien menciona que, tras esta batalla, un nuevo santo nacerá. Después de la batalla, los caballeros del protagonista se dedican a atender a los heridos, asegurando que él no habría querido matar a nadie. Carl recibe a Irene como la nueva adjunta de la Orden de la Luna de Plata. Ella, aún en shock, pregunta si todos los caballeros eran solo niños, a lo que Carl, nervioso, responde que se unieron al protagonista después del incidente con el rey, mientras en su mente recuerda que él mismo intentó apuñalarla. Irene pregunta por el estado del protagonista y Carl le explica que su situación es peculiar, no saben si es buena o mala. Cree que estará bien, ya que Catherine lo está curando, pero nadie puede acercarse a él. Vemos al protagonista tendido en el suelo, inconsciente, mientras Catherine le pregunta al abad sobre su condición. El ángel explica que su cuerpo se está transformando en el de un santo. Pero hay un problema: el fuego sagrado y su naturaleza de no muerto se rechazan mutuamente. Por ello, está atrapado en un ciclo constante de destrucción y regeneración. Una posible solución sería esperar a que ambos elementos se integren por sí mismos, pero Vivian sugiere utilizar una intervención externa para acelerar el proceso. El gato, aún desconfiado, la enfrenta y le pregunta cómo se atreve a estar allí. Asegura que no tiene miedo, ya que ahora cuenta con dos ángeles de su lado. Sin embargo, Vivian le responde que no le hará daño al protagonista y desafía a los ángeles, preguntándole si realmente van a quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Catherine le pregunta si realmente quiere ayudar ahora, y el abad considera que quizá no sea una mala idea, ya que ella es una súcubo. El gato sigue receloso, pero los ángeles aseguran que los demonios no se aprovecharían de una situación como esta. Finalmente, permiten que Vivian use su poder en el cuerpo del protagonista, esperando que sea suficiente. Mientras tanto, en el cuartel general, Jerren Gregory llega preguntando por Cele y se encuentra con la chica y el príncipe Bob. Furioso, acusa a Bob de querer tomar el poder, pero Cele lo calma y le explica la situación. Gregory cuestiona si el protagonista comprende la gravedad de lo que está ocurriendo,
advirtiendo que podría ser declarado hereje y perseguido por la iglesia. Bob, abatido, se disculpa y asume la culpa, pero Irene le dice que no es su culpa. Recordando todas las veces que se ha sentido igual, Irene le explica que el protagonista lo ha elegido a él, por lo que debe demostrar a todos que no es culpable y que está dispuesto a vivir con honor. Gregory, sorprendido, se pregunta si Irene realmente está considerando rebelarse. Luego, con una sonrisa, dice que ya no es posible salir ileso de esto. Finalmente, declara que quiere unirse a los jóvenes y causar un gran alboroto. En la iglesia, los cardenales debaten sobre el destino del protagonista. En ese momento, el Papa llega y concluye que buscará el consejo del Espíritu Santo. Hasta entonces, la iglesia no tomará ninguna decisión. Mientras tanto, en el reino de Allen, los súbditos informaron al rey que la iglesia se había distanciado del protagonista sin declararlo hereje, lo que sugería una conspiración. También discutieron la actitud de los caballeros del protagonista, quienes no causaron bajas y, además, ayudaron a capturar criminales sin aceptar ninguna recompensa. Esto fortaleció su reputación y llevó a los ciudadanos a verlo como un digno rey. Sin embargo, el rey desestimó estas opiniones, mostrando cartas de los gobernantes de Isaque, los duques de Tánger y Fernández, además de la iglesia, quienes proponían una alianza para derrotar al protagonista, ofreciendo la mitad del reino de Isaque como recompensa. Aunque las fuerzas del protagonista estaban en la capital, él aún seguía en coma. Después de 3 días, el protagonista despertó y se reunió con Irene, a quien le pidió disculpas por los problemas causados. Ella le explicó que sus enemigos habían formado una coalición y bloqueado la capital. También le contó que la iglesia lo había abandonado y que personas cercanas a ella le habían advertido sobre la astucia del protagonista, aconsejándole que se alejara de él y lo entregara al Tribunal Internacional. Cuando Irene le pidió su versión de los hechos, el protagonista explicó que todo comenzó cuando el rey intentó matar a Bob frente a él. Afirmó que había otras maneras de manejar la supuesta amenaza del niño sin asesinarlo, por lo que no se arrepentía de sus acciones. Admitió que tenía secretos que no podía revelar en ese momento, pero prometió hacerlo algún día. Irene rió, sorprendida por su honestidad. Luego, le preguntó si sabía por qué decidió apoyarlo, a pesar de haber sido aconsejada en su contra. Cuando el protagonista le devolvió la pregunta, ella respondió que era porque lo apreciaba. Él se alegró al oírlo y confesó que también sentía un aprecio especial por ella. Sin embargo, Irene aclaró que su definición de aprecio no era la misma que la del protagonista, aunque eso ya no importaba. Irene recordó su pasado y cómo, cuando era joven, creía que podía cambiar el mundo. Se veía a sí misma liberando esclavos, pero al convertirse en duquesa de Bechir, pasó sus días aprobando informes y usando una máscara de poder en la sociedad aristocrática. Con el tiempo, comenzó a creer que sacrificar a unos pocos podía traer estabilidad a muchos, lo que la llevó a ignorar ciertas injusticias en beneficio del equilibrio. Por eso, se sentía feliz de no haber abandonado al protagonista. Él veía el mundo como bueno o malo, pero actuaba sin dudar cuando algo le parecía correcto, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Irene creía que él tenía el poder de cambiar el mundo y crear uno donde los niños no pasaran hambre, los ancianos fueran cuidados y no existiera la maldad. El protagonista se sintió avergonzado por sus palabras. De repente, Irene se arrodilló y besó su mano. Sorprendido, él también se arrodilló. Ella le dijo que quería ver ese mundo, aunque solo fuera un sueño inalcanzable. Sin importar lo que él ocultara o lo que tuviera que enfrentar, ella siempre estaría a su lado. No le importaba si él quería salvar al príncipe o cambiar las reglas del mundo, incluso si todos estaban en su contra. El protagonista tomó su mano y juró que, como su caballero, haría realidad su sueño, aunque tuviera que dedicarle toda su vida. Detrás de una pared, Shelley escuchaba en silencio. El protagonista decidió partir de inmediato para cumplir los deseos de Irene, pero ella le pidió que esperara, pues había asuntos urgentes que atender primero. Cuando preguntó cuáles eran esos problemas, Irene le explicó que, durante su coma, su orden había mantenido el orden, pero la capital seguía sumida en la incertidumbre. Muchas personas querían verlo y debía estar preparado para recibirlas. Mientras salía, el protagonista se preguntó cómo debía prepararse sin saber quién vendría a verlo. En ese momento, encontró a Shelley con un ramo de rosas. Le preguntó cómo había estado, y ella respondió que estaba bien gracias a él. Luego, notó que el protagonista estaba distraído y le preguntó si era por Irene. Cuando él lo confirmó, Shelley le entregó las flores. Sin embargo, frustrada,
lo reprendió por no haber respondido adecuadamente a la confesión de Irene, señalando que lo que había hecho no era lo que un hombre normal haría. El protagonista reflexionó sobre eso y comentó que probablemente se debía al hecho de que ni siquiera se consideraba una persona. Luego, le preguntó a Shelley cómo debería haber reaccionado en ese momento, dejándola sin palabras. De repente, el protagonista comenzó a decir frases románticas y le pidió a Irene que estuviera a su lado para siempre, pero esto solo la incomodó y confundió. Irene reprendió a Shelley por ser tan tonta, mientras Shelley, detrás del protagonista, se preguntaba cómo él había notado su presencia. Irene también reprendió al protagonista, diciendo que si tenía tiempo para jugar con Shelley, debería usarlo para prepararse para la reunión. Shelley, sorprendida, comentó que no era la reacción que esperaba. Entonces, Irene le preguntó qué clase de reacción deseaba. Shelley respondió que esperaba algo más parecido a una escena de boda, en la que la dama y su esposo aceptaban casarse y tener 30 hijos. El protagonista se preguntó si eso significaba que debía dar a luz a pequeños liches para Irene. Ella, al oír esto, dedujo que él había estado escuchando su conversación en la terraza, lo que dejó a Shelley sin palabras. La joven intentó excusarse, diciendo que Irene no podía acusar a una chica adorable como ella de espiar, ya que solo estaba pasando por ahí. Pero Irene, con calma, respondió que no importaba y que no haría nada al respecto. Shelley quedó sorprendida y preguntó si Irene no amaba al protagonista, pues su reacción hacía obvio que no comprendía sus propios sentimientos. Sin embargo, Irene insistió en que eso no tenía importancia. Shelley, confundida, preguntó por qué estaba tan tranquila. En respuesta, Irene le pidió que la acompañara a la reunión en la iglesia, pues quería hablar con ella más tarde. Después de que el protagonista se retiró, Irene y Shelley se sentaron a tomar té y conversar. Durante su charla, Irene le confesó que había renunciado a la posibilidad de un romance con el protagonista hace tiempo. Mientras tanto, en otro recuerdo, los sirvientes de Shelley le pedían que bajara del caballo, pero ella insistía en que no hacía nada malo y que solo quería aprender a montarlo. Poco después, su padre la reprendió por haber entrado al establo usando falda, cuestionando si no sabía lo que era la vergüenza. Su abuelo salió en su defensa, diciendo que solo era una niña, pero su padre insistió en que la culpa era suya por haberla consentido demasiado. Así, Shelley aprendió a los 13 años que no podía montar a caballo. En otro momento, Shelley apareció vestida con un enorme vestido en un baile, mientras las criadas elogiaban su belleza. Sin embargo, a ella solo le parecía aburrido. Decidió escapar del evento y, mientras vagaba, escuchó una conversación sobre la recaudación de impuestos en las ciudades del sur. Se asomó y vio a una joven Irene, quien se preguntaba por qué su padre hacía tantas preguntas. A partir de su ropa y apariencia, Shelley dedujo que era la heredera de la casa Bechir y pensó que era un niño. Irene, analizando un mapa, explicaba que la región montañosa era estéril y poco apta para la agricultura, y que, desde que se abrieron caminos en las montañas, muchas personas habían emigrado al este en busca de dinero, lo que explicaba la caída en los impuestos. Shelley quedó impresionada por su análisis. En ese momento, Abby Roberts apareció y le informó a Irene que la había encontrado. Irene, molesta, le respondió que estaba ocupada con papeleo y que no tenía tiempo para fiestas. Shelley entonces se dio cuenta de que Irene era una mujer y se preguntó por qué tenía tanto papeleo y una espada colgada a la cintura. Más tarde, Irene fue vista derrotando fácilmente a Abby Roberts en un duelo de espadas, mientras Orun se burlaba de él. Shelley observó la escena con envidia, deseando tener la libertad que Irene poseía. Gregory le explicó que Irene era la única hija del duque y que debía aprender todo porque heredaría el ducado. Shelley, sorprendida, preguntó si una mujer podía convertirse en duque, a lo que su abuelo respondió que normalmente no, pero que la familia Bechir era especial. Desde ese momento, Shelley deseó ser alguien libre como Irene hasta que la vio junto al protagonista. Entonces, su deseo cambió. Quería verla fracasar, para demostrar que, al igual que ella, era un pájaro enjaulado, porque su único deseo era ser libre, vivir sin responsabilidades ni restricciones. Sin embargo, la llegada del protagonista lo cambió todo. Su existencia fue un milagro, y con él, Irene encontró a un héroe que le pertenecía solo a ella. Shelley intentó acercarse a ellos, pero sintió que ese era un mundo en el que nunca podría entrar. Un día, le pidió a su abuelo que la llevara a la capital con él. Él le advirtió que era peligroso y que sus padres ya habían arreglado su matrimonio. Shelley lo sabía, pero insistió en que esta sería su última aventura antes de casarse.
Su abuelo, aunque preocupado, aceptó que esta fuera su última travesía antes de su matrimonio. Shelley, reflexionando, comentó que cada persona tiene su propio camino. En el presente, Shelley le preguntó a Irene por qué quería renunciar al protagonista, a pesar de que él había expresado claramente sus intenciones. Irene vaciló un momento y le preguntó si creía que hacían una buena pareja. Shelley se levantó con determinación y respondió que sí, pues él había enfrentado un ejército de 100.000 soldados por ella, e Irene no lo había abandonado a pesar de su situación actual. Sin embargo, Irene explicó que esta vez la iglesia estaba en su contra. Si solo fueran el rey y los duques, ella podría estar a su lado, pero con la iglesia involucrada, todos los países se convertirían en sus enemigos. Si seguía sus sentimientos, millones de plebeyos en el ducado de Bechir se volverían enemigos del mundo. Por ello, aunque podía apoyarlo, no podía acompañarlo. Shelley comprendió que Irene también estaba encadenada como ella, atrapada en una responsabilidad que afectaba a millones de vidas. Irene le confesó que no era tan libre como Shelley creía, y la joven entendió su dolor. Mientras tanto, el protagonista esperaba a quienes querían verlo. Vivian le recordó que no eran personas amigables, mientras que Catherine le dijo que era algo con lo que tenía que lidiar después de haber levantado su espada contra el príncipe. Ambas comenzaron a discutir sobre quién realmente se preocupaba más por el bienestar del protagonista. Él, divertido, comentó que durante el tiempo que estuvo inconsciente, su relación había mejorado, pero el gato presente en la habitación cuestionó cómo podía considerar eso una mejora. Carla abrió la puerta y anunció la llegada de los visitantes. 3 figuras principales se presentaron: Weber, jefe de la Cámara de Comercio; Erickson, juez de la capital; y Carter, capitán de la guardia. Aunque sus acompañantes intentaron hablar, Carla los obligó a presentarse uno por uno. Weber explicó que, desde que el rey y sus aliados sitiaron la capital, la comida se había convertido en un problema grave. Aunque habían logrado mitigar la crisis con sus reservas, no podrían alimentar a la población por mucho más tiempo. Erickson añadió que el rey había establecido centros de suministro de alimentos, pero, tras su salida, estos centros dejaron de recibir mantenimiento y muchos refugios se quedaron sin provisiones. Además, aunque los caballeros patrullaban las calles, el miedo entre la gente iba en aumento. Carter informó que, en la última batalla, muchas personas resultaron heridas. Aunque pocas sufrieron amputaciones, la falta de médicos y medicinas había agravado la situación, y si no se tomaban medidas pronto, una epidemia podría propagarse por toda la capital. Las quejas de los ciudadanos eran interminables: el aumento de precios, la falta de trabajo debido a la huida de los nobles y las secuelas del conflicto. El protagonista aseguró que encontraría una solución y que resolvería los problemas uno por uno. Sin embargo, en su interior se preguntó por qué había tantas dificultades cuando él había salvado al príncipe de la muerte. Catherine le explicó que la sociedad humana era como un complejo hechizo. Cuando expulsaron al rey, todo dejó de funcionar, como si hubieran removido palabras clave de un encantamiento. Vivian sugirió destruir todo y crear un nuevo sistema, pero el protagonista rechazó la idea y declaró que enfrentaría la crisis en lugar de huir. De hecho, aquello lo motivó aún más. En otro escenario, en el campamento del duque Fernández, los soldados descansaban pacíficamente mientras esperaban la llegada del ejército del reino de Allen para lanzar un ataque general. De repente, el suelo comenzó a temblar con el sonido de cascos de caballos. Desde la distancia, una enorme fuerza de caballería avanzaba a toda velocidad. Era el protagonista y su orden de caballeros, quienes anunciaron que harían pagar a sus enemigos por todos sus crímenes, asegurando que el sol brillaría en cada rincón hasta que no quedara sombra alguna. El terror se apoderó de los soldados, quienes reconocieron a los atacantes y comenzaron a huir. Mientras tanto, el protagonista y sus caballeros incendiaban las tiendas del campamento. Los soldados intentaron reagruparse y defenderse, pero el ataque fue demasiado rápido. El duque Fernández despertó alarmado y sus hombres le informaron que el campamento del noreste estaba bajo ataque. Sorprendido, el duque recordó que, apenas 2 horas antes, sus espías le aseguraron que todo estaba en calma dentro de la ciudad. Ordenó que sus tropas no entraran en pánico y se reagruparan para un contraataque inmediato. Rápidamente, sus hombres prepararon sus armas para disparar, pero en ese momento, el protagonista dio la señal de retirada, satisfecho de haber cumplido su objetivo estratégico. Sus tropas se retiraron con rapidez, dejando a los soldados del duque sin tiempo para reaccionar. El duque Fernández consideró perseguirlos, pero decidió enfocarse en apagar los incendios y salvar los suministros.
Su prioridad era evitar que su ejército sufriera una crisis aún mayor. Sin embargo, la expresión en su rostro revelaba que estaba conmocionado. Los soldados informaron que solo las tiendas comunes habían sido incendiadas. Fernández, preocupado, ordenó que se enviara un mensaje al rey informando que el protagonista había despertado e iniciado un contraataque. Necesitaban actuar rápidamente. Sin embargo, en ese momento, otro soldado llegó corriendo y gritando: el campamento del suroeste también había sido atacado por el protagonista y las tiendas habían sido quemadas. El duque Fernández quedó atónito al darse cuenta de que los caballeros no se habían retirado realmente, sino que solo cambiaron de dirección para seguir hostigando a sus tropas. Se preguntó cómo era posible que no necesitaran descansar, pues se movían con una velocidad inhumana. El caos se extendió rápidamente cuando el ejército del protagonista atacó desde todos los frentes. Sus tropas saquearon las provisiones y destruyeron lo que no podían llevarse. Durante toda la noche, el asedio continuó sin cesar. Al amanecer, el duque Fernández cayó exhausto al suelo, después de que los caballeros los persiguieran sin descanso. Furioso, gritó que no tenían honor y les desafió a luchar de frente. El protagonista se giró hacia sus tropas y les preguntó cómo estaban. Carlo respondió que era una experiencia increíble. No solo la presencia del protagonista era deslumbrante, sino que ninguno de ellos se sentía fatigado, a pesar de haber estado luchando toda la noche. Era una gran diferencia con cuando aún eran humanos. Sin embargo, Carlo preguntó qué harían ahora que el duque había decidido adoptar una formación circular. El protagonista respondió que ellos no eran el único ejército sitiando la capital y que continuarían con sus ataques para romper la formación lo antes posible. Catherine entendió entonces cómo funcionaba la Legión de No Muertos. Vivian, sin embargo, temblaba. Catherine le preguntó por qué no estaba emocionada. La joven explicó que acababa de recordar algo desagradable. Cuando era niña, había visto una batalla entre un liche y un demonio. Explicó que los liches no tienen deseos propios, sino que simplemente cumplen su propósito sin detenerse jamás. Por eso, entre los demonios existía un dicho: es mejor luchar contra 10 ángeles de tu mismo nivel que contra un solo liche. Mientras tanto, en la residencia del duque Becher, Evie Roberts despertó a Irene y le informó sobre los movimientos del protagonista. Había pasado la noche entera atacando las tropas que sitiaban la capital. Aunque no hubo muchas bajas, el protagonista se había apoderado de todas las raciones para distribuirlas entre la población. También había incendiado los campamentos enemigos e interceptado un intento de ataque del rey, obligándolo a retirarse a Habsburgo para reagruparse. Alarmada, Irene preguntó cuándo habían recibido esa información. Evie respondió que los vampiros la habían traído esa misma mañana junto con las provisiones. De inmediato, Irene ordenó que sus fuerzas distribuyeran los suministros entre los ciudadanos. Además, se repartieron panfletos anunciando la inminente victoria. Se crearon centros de distribución de alimentos y espacios donde los habitantes podían recibir ayuda con sus problemas. Al principio, la gente se mostró escéptica, pero poco a poco comenzaron a participar y aceptar la ayuda. Mientras tanto, Irene salió con Jones a supervisar la batalla y notó que los soldados de Fernández ya ni siquiera respondían a las provocaciones de los caballeros. Curiosa, preguntó por qué no estaban disparando flechas. Jones respondió que se les habían acabado. Entonces, ella le preguntó si tendría algún problema en permanecer con ella bajo el sol todo el día. Jones respondió que, si el protagonista no le hubiera ordenado protegerla, nunca se habría aventurado a plena luz del día. Irene reflexionó sobre la dificultad de seguir constantemente al protagonista y sugirió que hablaría con él para que no obligara a Jones a salir durante el día la próxima vez, pues aunque fuera un vampiro, seguía siendo un niño. Las palabras la hicieron sonrojar, pero Jones, incómodo, insistió en que no era un niño. Además, Catherine había encantado su armadura, por lo que el sol no le afectaba mientras la llevara puesta. Después, Irene le pidió permiso para hacerle una pregunta. Cuando Jones accedió, ella le dijo con firmeza que creía que el protagonista no era humano, al igual que él. Jones, sorprendido, le pidió que repitiera sus palabras. Irene lo confirmó, estaba convencida de que el protagonista no era humano. El joven vampiro quedó en completo silencio. Irene, recordando las palabras del protagonista, comenzó a preguntarse de dónde venía realmente. Cuando la noche cayó, los soldados del duque estaban completamente agotados. Uno de los oficiales se acercó a Fernández y le preguntó qué debían hacer. La situación era desesperada.
los caballeros del protagonista no dejaban de atacarlos, y muchos de sus aliados ya se habían rendido o retirado de la batalla. El duque Fernández, al ver la situación desesperada en la que se encontraba su ejército, estalló en furia. Gritó que la existencia del protagonista era una vergüenza para el arte de la guerra y juró que lo mataría. Sin embargo, antes de poder hacer algo, su cuerpo colapsó por el agotamiento y perdió el conocimiento. Se nos informa que, 36 horas después de la entrada del protagonista en la guerra, la situación cambió drásticamente. El ejército del duque Fernández se rindió por completo ante el protagonista, quedando solo un oponente en pie, el rey Bentoy de Isaac. El protagonista se encontraba ahora fuera del castillo donde el rey se había refugiado, desafiándolo a salir. Sin embargo, Bentoy se negó y, en cambio, lo desafió a invadir la fortaleza. Esto frustró al protagonista, pero Carlo lo tranquilizó diciéndole que dentro del castillo había muchas más tropas de las que la estructura podía soportar. En 3 días, colapsaría por sí solo. Aún así, el protagonista no estaba satisfecho con esperar. Si no actuaban rápido, más personas morirían y no podía soportar ver a sus soldados caer por culpa del rey. Debía encontrar una forma de resistir sin provocar más bajas. En una escena distinta, un mensajero informaba al Papa sobre la situación. El rey de Alan estaba furioso y amenazaba con bloquear todas las actividades de la iglesia en su reino hasta recibir explicaciones sobre lo ocurrido en la capital. Los líderes religiosos discutieron el problema y sugirieron que el protagonista y sus caballeros podrían haber hecho un pacto con un demonio. Sin embargo, el Espíritu Santo no les había advertido sobre esto, por lo que no podían confirmar nada. En cualquier caso, si el protagonista continuaba con sus hazañas, podría ser visto como un nuevo representante del Espíritu Santo, lo que podría confundir a la gente sobre en quién creer. Finalmente, concluyeron que el verdadero problema era que no sabían casi nada sobre él. La realidad era que el protagonista había sido aprobado por el Espíritu Santo, pero ese era un secreto que nadie más conocía. Ante la incertidumbre, preguntaron al Papa qué debían hacer y él ordenó enviar al pastor Dean, quien conocía al protagonista, para obtener información. Además, el arzobispo André investigaría la fuente de su poder. Mientras tanto, Shelley despertó con un fuerte dolor de cabeza después de haber dormido todo el día. Tras hablar con Irene, fue a buscar agua, pero en su camino se encontró con el protagonista, quien la sorprendió, haciendo que se sobresaltara y rompiera el vaso en su cabeza. Apenada, se disculpó y le preguntó por qué estaba allí, pues había escuchado que había ido a enfrentar al rey. El protagonista le explicó que estaba ahí porque había fracasado en su tarea. El rey se había trincherado en un castillo y él no había podido capturarlo, ya que no quería causar bajas. Su objetivo no era matar personas, sino juzgar al rey por sus crímenes. En un principio, creyó que si se centraba en el rey, sus soldados lo abandonarían, como había ocurrido en la batalla de la Ciudad Blanca. Quiso intentarlo de nuevo, ya que, como paladín, su deber también era predicar. Sin embargo, en cuanto comenzó a recitar un verso, fue recibido con disparos de ballestas. Shelley, con total naturalidad, comentó que eso era de esperarse. Le contó que Catherine le había aconsejado negociar con el rey, Vivian sugirió destruir el castillo, el gato solo quería dormir, Irene le dio un discurso político que no entendió, y el pastor Dean estaba desaparecido. Por eso, ahora necesitaba su ayuda. Esto molestó a Shelley, ya que parecía que el protagonista confiaba en ella incluso menos que en el pastor. Aún así, le preguntó si su fracaso se debía a que no quería causar bajas, y no porque no pudiera atacar la ciudad. Él confirmó que era así. De hecho, tomar la ciudad sería fácil, pero si lo hacía con muchas bajas, no sería diferente del rey. Shelley suspiró y le dijo que había buscado consejo en la persona equivocada, ya que ella no era una buena persona como Irene. Sin embargo, aceptó ayudarlo y le dijo que predicara su sermón como siempre, pero siguiendo algunos pasos clave que ella le indicó. Al día siguiente, el protagonista se acercó a los soldados con su libro sagrado, pero estos, hartos de estar atrapados por su culpa, lo insultaron. Dudó por un momento si el método de Shelley funcionaría, pues sentía que estaba forzando su fe en ellos. Aún así, comenzó su sermón. Los soldados, impacientes, ordenaron abrir fuego contra él. Justo cuando iban a disparar, un rayo cayó del cielo y destruyó una de las ballestas. Esferas eléctricas flotaban en el aire y los soldados se paralizaron de miedo. El protagonista recordó las palabras de Shelley: si la gente no escuchaba, debía encontrar una forma de hacerlos callar sin dañarlos, para que lo respetaran como maestro. Con firmeza, les advirtió que, si causaban problemas, serían castigados.
Pasaron 6 días de asedio. Durante ese tiempo, el protagonista continuó con sus sermones. Los soldados se quejaban, pero no podían interrumpirlo, pues si lo hacían, un rayo caía cerca de ellos. Desesperados y sin comida ni agua, comenzaron a preguntarse cuánto tiempo más podría durar esto. Finalmente, el protagonista terminó su sermón y les hizo una propuesta: les daría comida si respondían correctamente a sus preguntas. La primera pregunta fue sobre el versículo 12 del capítulo 3 del libro sagrado. Hubo un momento de silencio, hasta que un soldado levantó la mano. Con duda, preguntó si de verdad recibiría comida si respondía correctamente. El protagonista, con firmeza, le aseguró que un paladín siempre mantiene su palabra. El soldado respondió a la pregunta y, para su sorpresa, recibió una comida completa. Este gesto dejó atónitos a los demás soldados. No imaginaban que aquella misteriosa esfera de luz también pudiera entregar comida. De inmediato, todos comenzaron a levantar la mano, ansiosos por responder y recibir su ración. El protagonista, sorprendido, se preguntó si realmente estaban creyendo en sus palabras, tal como Shelley había predicho. Sin embargo, les pidió que no se apresuraran y respondieran uno a uno. Mientras tanto, Shelley le explicaba la lógica detrás de su método. El primer paso era infundir un miedo tan profundo que eliminara cualquier pensamiento de resistencia. Los soldados, enfrentados con esta sensación de impotencia, se verían obligados a preguntarse por qué estaban en esa situación. Entonces, se darían cuenta de que sus vidas estaban completamente en manos del protagonista. En ese punto, su voluntad comenzaría a quebrarse. Cuando sus defensas psicológicas estuvieran a punto de derrumbarse, él les ofrecería un alivio. La clave estaba en hacerles pensar que podía matarlos en cualquier momento, pero que en lugar de hacerlo, elegía salvarlos y tratarlos con compasión. De esta forma, olvidarían que él mismo había sido la causa de su sufrimiento y solo recordarían su bondad, sintiendo gratitud hasta el punto de estar dispuestos a morir por él. Uno de los soldados reflexionó sobre esto y se preguntó si ellos habían sido los verdaderos villanos en comparación con el protagonista, quien había demostrado compasión en todo momento. Shelley, aunque consciente de la efectividad de este método, lo consideraba despreciable. Por eso, evitó explicarle al protagonista la relación de causa y efecto, pues sabía que, si lo comprendía del todo, probablemente rechazaría utilizarlo. El asedio llegó a su 15º día y se reveló que el rey había desaparecido misteriosamente. Esa misma jornada, los soldados dentro del castillo anunciaron su rendición. El protagonista, victorioso, regresó a la capital entre aplausos y lluvias de flores. Aunque aún no era primavera, la gente viajó hasta lo más profundo de las montañas para recibirlo. Al principio, los habitantes temían a los caballeros del protagonista. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que eran diferentes. No solo entregaban comida en todas las casas, sino que también resolvían los problemas de la población. Así, comprendieron que la victoria del protagonista marcaba el inicio de una nueva era. Bueno gente, hasta aquí nos quedamos por hoy. Quiero agradecerles por haber llegado a los 5000 suscriptores, también informarles que ya tengo disponible la opción de miembros del canal por si quieren apoyar activamente el canal. Para los miembros, estarán disponibles algunos stickers muy buenos que iré agregando poco a poco, como el Lich y la reina abeja. Gracias.